noches con todos. Sean bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar unos minutos hasta que más gente se pueda conectar. Mientras tanto, vamos a pasar unos videos donde podremos mostrar cómo nuestra empresa se desarrolla en lo que es la construcción con estructuras metálicas. ¿Sabías que Chile ha vivido el terremoto más fuerte de la historia? El terremoto de Valdivia en 1960 tuvo una magnitud de 9.6. Sí, 9.6 es el más grande registrado en el mundo. Por eso las estructuras aquí deben ser capaces de resistir fuerzas extremas, y un sistema de construcción que mucho subestima, pero que es un campeón en zonas sísmicas como en Chile o aquí en nuestro país, Ecuador, son las estructuras metálicas. Muchas personas piensan que construir con estructura metálica no es adecuado para zonas sísmicas. Bueno, es hora de romper ese mito y aquí te contamos por qué. Primero, flexibilidad y resistencia. El acero puede doblarse sin romperse, absorbiendo mejor las fuerzas de un terremoto. Esta propiedad, llamada ductilidad, le permite disipar la energía sísmica. A menor peso, menor riesgo. Las estructuras de acero son más ligeras que las de concreto. Esto reduce las fuerzas inerciales durante un sismo. 3. Sistemas modernos de conexión. En países como en Ecuador se utilizan uniones avanzadas que permiten maximizar el desempeño sísmico, asegurando que la estructura no colapse. 4. Aquí en nuestro país, Ecuador, se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, por lo que utilizar estructura metálica es una de las mejores opciones o de las opciones más seguras al momento de construir tu proyecto. Aquí algunos ejemplos destacados de proyectos con estructura metálica que han tenido buenos resultados. 1. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. 2. El Centro de Convenciones de Guayaquil. 3. Centros comerciales modernos como el Quicentro Shopping. 4. Edificios industriales y bodegas en zonas urbanas. Así que ya lo sabes, en zonas sísmicas como en nuestro país Ecuador, el acero no solo es una opción viable, sino que es una de las mejores. No subestimes el poder de una buena ingeniería y el trabajo de profesionales altamente calificados. Comparte este video para que más personas descubran la verdad sobre las estructuras metálicas. Pensando en construir un galpón industrial en Ecuador, elige estructura metálica como tu mejor opción. En United Builders te ayudamos con la planificación y construcción de tu proyecto de inicio a fin, con supervisión en cada paso de la obra. Elegir estructura metálica es elegir flexibilidad en el diseño, lo que te permite grandes espacios abiertos sin columnas intermedias, velocidad de construcción. Los componentes metálicos son prefabricados en talleres y ensamblados rápidamente en el sitio de construcción. Alta resistencia, para soportar grandes cargas sin deformarse. Recuerda que tu inversión es importante y con United Builders tienes un proyecto ganador asegurado. Comenta la palabra galpón y te brindaremos más información. Nuevamente, buenas noches con todos los participantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este webinar en el que van a descubrir muchos temas sobre las estructuras metálicas. Ahora, me gustaría comenzar diciendo que somos la empresa United Builders y nosotros nos dedicamos a lo que es la fabricación, montaje de lo que es la estructura metálica. En primer lugar, tenemos con nuestros expositores el ingeniero Alejandro Villacreces y el doctor Majid Coral, ambos expertos en lo que es la fabricación y montaje de estructuras metálicas, así como el diseño estructural en este tipo de sistemas igualmente. De nuevo, es un gusto para nosotros que estén aquí, contar con su participación, poder ser de ayuda para que puedan resolver todas sus dudas y también ayudarles en cuanto a asesorarles en cuanto a temas de construcción en este tipo de sistemas. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Alejandro Villacres. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias primero que nada por pues estar presentes en este webinar introductorio a las estructuras metálicas. El objetivo como tal es pues dar a conocer de manera breve, ¿no? Este tema que es muy amplio, pero sin embargo muy interesante, y es un sistema estructural que como tal se está abriendo en el país con muchísima fuerza. Entre otras cosas, pues las estructuras metálicas tienen como beneficios, como tal, muchos mejores desempeños en temas sísmicos. Como ustedes habrán visto y como habrán sentido hace unos minutos atrás, pues tuvimos algún evento sísmico importante que ya les presentaré más adelante. Tuve la oportunidad de tomarle una fotito al reporte, en este caso
del Instituto Geográfico Militar, Geofísico, perdón, de la Politécnica Nacional. Por lo tanto, pues ahí veremos cómo, como tal, pues se comportó también, digamos, este sismo en el tema estructural. Pues bueno, les voy a compartir un ratito la pantalla, veamos cómo estamos también con el tema tiempo. Me parece que tenemos alrededor de unos 30 minutos para poder conversar un poco. Me gustaría que en este caso pues sea un poquito interactivo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud con respecto a lo que se vaya hablando, pues tengan la libertad en el momento en que se vaya conversando, pues de poder hacer la pregunta, la inquietud a través de la caja de comentarios. Así que pues bueno, vamos a dar inicio. Permítanme compartirles la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de las construcciones en estructuras de acero, bien llamadas construcciones metálicas como tal. Sin embargo, lo que estamos utilizando pues, es un acero estructural. En este caso, pues vamos a hablar y vamos a dar un enfoque mucho más fuerte en el tema del acero estructural, ASTM A36 o ASTM A572 grado 50. Los dos tipos de acero son aceros, pues en este caso, especializados para temas de desempeño, sobre todo en zonas sísmicas. Y pues obviamente lo que estamos intentando hacer es mostrar al cliente final, al usuario o a la persona que en este caso pues está interesado en las estructuras metálicas, que no se debe utilizar cualquier tipo de acero. Estos tipos de acero pues vienen en varias presentaciones, ¿no? Por lo general las fábricas de acero, las acerías, que pues en este caso existen en otros países. El Ecuador no tiene acerías, el Ecuador no tiene esta capacidad energética para producir el acero. ¿Qué es lo que hace el Ecuador? Pues importa, ¿no? En nuestro medio se importa el acero y se lo hace a través de planchones, como pueden ver en esta foto arriba a la derecha, y se hacen también a través de flejes, o sea, los planchones se cortan en tiras que se llaman flejes, prácticamente para conformar los elementos estructurales. También tenemos pues otro tipo de acero, que es el acero laminado en caliente, que en este caso pues genera los elementos estructurales ya bajo fabricación directa, digamos, de empresas de acero como tal en Estados Unidos, en China y en otras partes del mundo. En Ecuador, como les digo, no tenemos esto, los importamos, pero el acero laminado en caliente pues obviamente tiene una consideración de costo muchísimo más elevado. La fotografía que pueden ver aquí, en el medio abajo, pues corresponde a un perfil, en este caso un perfil IPN, que quiere decir, pues, obviamente, que es un acero laminado en caliente como tal, que se utiliza también en nuestro medio, pero que eleva mucho el costo de las estructuras. Por lo tal, en nuestro medio lo que se utiliza es prácticamente elementos armados en base a los flejes que podemos ver a la izquierda. Tenemos también otro tipo de elementos que en este caso vemos abajo a la derecha, en donde está mi cursor, que son elementos doblados, ¿no? Son elementos doblados en frío. Estos elementos doblados en frío también pues tienen dos tipos de origen, un origen de fabricación nacional, estos sí se los hacen aquí porque son doblados nada más, y pues también otros tipos de elementos que son importados como tal. Estos elementos doblados en frío por lo general vienen en espesores pequeños, y pues obviamente se los utiliza bajo cierta consideración estructural y no son recomendables para elementos principales como elementos tipo columnas, elementos tipo vigas, sino más bien para elementos secundarios como digamos bases para sostener cubiertas, digamos que arriostramientos o cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer una comparativa en este caso de los materiales, ¿no? En el caso de la composición química del acero, pues tenemos un acero dulce y un acero al carbono. El acero al carbono, pues es el acero que nosotros habíamos hablado al inicio, el A36 o el A572 grado 50. Hay algunas empresas en el Ecuador, en el país, que pues las importan en los planchones y como tal distribuyen a todos los constructores en acero, en este caso a los fabricantes, para que pues obviamente nosotros a través de la consideración del diseño podamos darle las dimensiones, la geometría adecuada, etc. El acero al carbono pues tiene mayor contenido de carbono, o sea, más del 2% del carbono en su composición química. Es mucho más resistente que el acero dulce, es más caro que el acero dulce, es más difícil de soldar y pues obviamente se utiliza para maquinaria pesada o para edificios. Para nuestro caso en específico, nosotros lo que nos enfocaremos es en el tema de edificios.
El acero dulce, como tal, es importante mencionar que es el que nosotros conocemos como los hierros o los aceros de ferretería. Sí, justamente vemos ahí las correas, podemos ver unos perfiles que son menores a 2 milímetros o a 3 milímetros, que tienen otra composición química que no son aptos para, en este caso, para poder hacer construcción de tipo sismo resistente. Estos son muy fáciles de soldar, pero hay que tener mucho cuidado justamente también con el esquema de soldadura. Vamos a hablar un poquito de la normativa vigente. Tenemos normativa nacional, internacional. Para la normativa internacional, en este caso, pues hablamos del American Society for Testing Materials, el American Institute of Steel Construction, American Society of Civil Engineers. Para las normativas nacionales, pues estamos hablando de la NEC, SEDS, que habla de la peligrosidad sísmica, y la WS, que es la American Welding Society. Todas estas normativas pues se van compilando y se van plasmando en el diseño para dar un mejor desempeño a la estructura. Ahora, ¿por qué es importante asegurar el diseño y la calidad en nuestro país? Con todo, aquí les vuelvo a hacer un énfasis en este esquema también como de webinar. Si es que ustedes gustan hacer alguna pregunta, pues con todo gusto estamos atentos para poder responder. Nuestro país es valga la redundancia, es un país con alto riesgo sísmico. Tiene dos de las ciudades con mayor riesgo sísmico del mundo. Guayaquil, ubicado en el top 10, en el top 10, en el top 10, me parece que el puesto número 2, y Quito en el puesto número 8. Tiene fallas geológicas activas y procesos de subducción de placas tectónicas. Entonces aquí podemos ver en los gráficos que tenemos dentro de la normativa ecuatoriana, aquí en la izquierda abajo, pues podemos ver cómo es el esquema de peligrosidad sísmica como tal. En la zona roja que vemos aquí marcada del Ecuador, pues podemos ver que es la zona más peligrosa, en este caso en el tema de sismos como tal, ¿no? Entonces existen mayores aceleraciones de sismo. En la zona centro, que es en la zona de la sierra, pues obviamente también tenemos hablemos que una peligrosidad alta, ¿sí? Y en el oriente, pues en la Amazonía estamos hablando de peligrosidad un poco más baja, ¿no? Sin embargo, existe también el riesgo sísmico. Una consideración especial es que nuestro país está cruzado por una falla que se llama la mega falla Guayaquil-Caracas. Como ustedes pueden ver, es de esta falla que prácticamente es una ruptura de la corteza terrestre que está fracturando como tal, digamos que la placa tectónica de la Sudamericana y la placa de Nazca. Por lo tanto, pues a través de todo este sistema de fallas, pues se crea un esquema de fallas secundarias, podríamos decirlo, ¿no? Que al haber esta fricción entre la corteza terrestre, pues crea estos desplazamientos de suelo y a su vez estas ondas sísmicas que generan esta peligrosidad sísmica en nuestro país. Ahora, ustedes bien han visto pues que han habido algunos casos en donde han habido colapsos estructurales como tal. Aquí pues hay una foto de una de las tragedias que ocurrieron, me parece que hace unos meses atrás, en donde un galpón, pues me parece que sin cálculo estructural, colapsó, me parece que en el sector de Tumbaco, ¿no? Podemos ver aquí también un ejemplo de cómo un mal cálculo estructural o una mala construcción hace que estos elementos estructurales llamados vigas que se conectan a la columna pues tengan este tipo de falla que se llama pandeo lateral torsional. Y aquí pues vemos una falla tanto de diseño como una falla constructiva en donde está mi cursor, en donde pues obviamente el diseñador, no sé si se lo hizo artesanalmente, pero no se colocaron vigas secundarias para distribuir los pesos de las losas. Por lo tanto, todos los pesos de la losa y del hormigón están asentados sobre las vigas principales, que al no tener una capacidad suficiente, pues llegan a tener deflexiones excesivas, como puede ser aquí. Como se puede ver, ¿no? En lo cual, pues da una sensación de inseguridad absoluta y al sobrepasar ya ciertos límites, digamos, de deflexión admisible, pues obviamente la estructura queda inutilizable. Ha sucedido en muchos de los casos que nos llaman a nosotros como profesionales, los clientes que pues bueno se ven en este tipo de problemas, ¿no? O sea, llaman y dicen, ingeniero, mire, ¿qué puedo hacer? La losa que yo construí bajo el sistema de estructura metálica pues se ve flejada, se ve bajo un cierto esquema de formación, y pues lo que le decimos ahí es que caben dos cosas, ¿no? La primera, en el mejor de los casos, un reforzamiento estructural
podremos hacer algún tipo de recálculo y podemos buscar una solución, lo cual es costoso. Y la otra opción, que lamentablemente ha sido también parte digamos que del día a día de nuestra profesión, es también votar y volver a hacer, porque hay ciertas veces que ya no se puede rescatar, digamos, el sistema estructural que está vigente. Ahora, como ustedes pudieron ver, hace unos minutos atrás, pues como les había comentado, tuvimos un sismo de magnitud 5.8 en escala de momento, a una profundidad de 5 kilómetros cerca de Tena. Por eso lo sentimos tan fuerte, al menos los que estamos aquí en Quito lo sentimos muy fuerte. Sí, sin embargo, al ser también un evento tan superficial, pues las ondas sísmicas fueron como más de tipo impulsivo como tal, y por eso sentimos como que un sacudón mucho más fuerte, ¿no? En el caso también de los sismos históricos en el Ecuador, pues el día de mañana, justo 31 de enero, pues se cumplen 911 años del terremoto de magnitud 8.8 en escala de momento. Y pues bueno, este sismo se ubicó en la franja entre Colombia y Ecuador, causando miles de muertos, ¿no? En este caso, pues bueno, los fallecidos pues no fueron cuantificados de manera adecuada, pues para ese entonces no habían sistemas como tal modernos que puedan de alguna manera cuantificar los desastres. Tenemos una tabla también en donde vemos los sismos históricos, algunos en escala de momento, otros en escala Mercalli, pero sin embargo, pues sabemos que a través de esto tenemos un país en donde existe un alto riesgo sísmico. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y las aplicaciones de la estructura de acero? ¿Sí? Vamos a ver las ventajas del acero frente a otros materiales. Bueno, en este caso frente al concreto, que es el principal rival, digámoslo así, de la estructura de acero. En comparación con el concreto, pues el peso, en cuanto al peso, el acero es mucho más ligero, reduce la carga en la cimentación y facilita su manejo. El tiempo de construcción, las estructuras de acero se ensamblan mucho más rápido, se ensamblan muchas veces en taller, de hecho, se fabrican en taller, mientras que el concreto necesita mucho tiempo en su ejecución. Ustedes saben, por temas de encofrados, muchas veces también el terminado es diferente. Ahora, en cuanto a la flexibilidad de diseño, el acero permite diseños mucho más esbeltos, modernos, mayores luces. Cuando hablo de luces, me refiero a las distancias que existen entre columnas, sin necesidad de esas columnas intermedias. Y en cuanto a la resistencia sísmica, pues al ser un material mucho más dúctil, con más capacidad de deformación, el acero soporta mejor movimientos telúricos que el concreto, que tiende en este caso a fisurarse, ¿no? A dañarse. En cuanto a la durabilidad y a la resistencia del acero, el acero tiene una de las mejores relaciones resistencia-peso, lo que permite construir estructuras mucho más ligeras sin comprometer la seguridad. La resistencia al fuego y agentes externos, ojo que esto depende mucho también del recubrimiento que nosotros tenemos. Con los tratamientos adecuados, pinturas intumescentes, recubrimientos, simplemente pinturas anticorrosivas, el acero puede soportar también altas temperaturas o puede también soportar, digamos, la corrosión del ambiente húmedo. Es resistente a condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, nevadas y cargas dinámicas. Este sistema pues es construido a nivel internacional pues en países de primer mundo, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, desde hace ya muchos años atrás. La vida útil prolongada, pues con un adecuado mantenimiento y protección, las estructuras pueden durar varias décadas sin perder funcionalidad. Y también una de las facilidades, como les comentaba hace un momento, es la facilidad del refuerzo. A diferencia del concreto, pues el acero se puede modificar, se puede ampliar, se puede crear refuerzos sin necesidad de demoliciones. Ahora, vamos a hablar un poco del proceso de una estructura de acero. ¿Cómo se hace una estructura de acero? Para eso, pues tenemos que determinar los tipos de estructuras. En primer lugar, pues vamos a ver un tipo de estructuras que ustedes pues lo podrán identificar para tipos de bodegas, almacenamiento sobre todo, ¿no? Hay fábricas, en este caso que son las naves industriales. Ustedes pueden ver a la izquierda una nave industrial, por ejemplo, con una cercha curva. Cuando yo me refiero a cercha, me refiero a un elemento conformado por muchos elementos pequeños pues, que van entretejiéndose para formar una viga principal. Este elemento tipo cercha pues, puede ser curvo, también puede ser recto, como lo vemos en la fotografía de la mitad, y también puede ser de alma llena, que ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha. En cuanto al costo, ustedes pueden ver una relación desde la izquierda a derecha, del más económico al más costoso, por el peso del acero como tal.
En cuanto a la velocidad y complejidad de construcción, en cambio es a la inversa, ¿no? O sea, lo más fácil es hacer de alma llena, pero pues obviamente lo más complicado es entretejer todos esos elementos, ya sean diagonales y cordones superiores e inferiores. Ahora, otro tipo de estructuras, sí, que estas son las estructuras más comunes de nuestro entorno, pues son las estructuras de SMF, las Special Moment Frame. Sí, son pórticos especiales resistentes a momento y son necesarios para zonas sísmicas. Sí, el concepto, pues obviamente del desempeño de esta estructura es que los nudos o las uniones, las conexiones de la estructura sean conexiones rígidas y pues las conexiones rígidas sean las últimas que fallen ante un movimiento lateral, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha. Este tipo de estructuras, pues ustedes la pueden ver, por ejemplo, en casas, en edificios, como ustedes pueden ver aquí también, en casas con unos voladizos importantes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este es el esquema estructural tipo SMF, ¿sí? Lo que se requiere para poder hacer en zonas sísmicas. Ahora, también existen los que son los intermedios y los ordinarios, los IMF y los OMF, ¿sí? Aquí podemos ver como un esquema como tal de una comparativa entre un SMF, IMF y OMF, en donde la principal diferencia es el comportamiento que tiene cada uno de estos elementos especiales, intermedios u ordinarios en comparación de su fuerza versus la capacidad de formación de la deflexión. Vemos que un SMF, que era un Special Moment Frame, tiene una capacidad de deformación mucho más grande hasta llegar al colapso. Por ende, las estructuras principales hechas en SMF pues van a ser edificios, centros comerciales, hospitales, edificaciones importantes, donde existan seres humanos de por medio, donde existan vidas humanas comprometidas como tal, o la seguridad de una persona esté comprometida. Las IMF en este caso vienen siendo galpones industriales, cerchas metálicas y estructuras livianas con ocupación de personas. Y las OMF, que son estructuras menores, apergolados o cubiertas livianas. Recuerden que habíamos hablado de dos tipos de acero. El primer acero, pues, que era el acero dulce y el acero al carbono, ¿no? Entonces, el acero dulce, pues, por lo general se utiliza solamente para este tipo de estructuras que son las OMF. ¿Ya? Aquí podemos ver los ejemplos. Ahí, pues, si ustedes hacen una comparativa entre los tres sistemas, pues podemos ver que el uno es SMF, pese a que es un galpón industrial, pero aquí tenemos, claro, una particularidad, que aquí vamos a tener un tecle, ¿no? Un tecle es como, digamos que una grúa que levanta pesos, por lo tanto necesitamos que sea un sistema especial como tal. Esta cercha metálica del medio solamente lo que necesita es cargar el peso de la cubierta y de los agentes externos como viento, ceniza, cargas ambientales como tal. Y pues obviamente, digamos que unas estructuras menores como las OMF, que son pérgolas o cosas muy pequeñas, ¿no? Ahora, ¿con qué no se debe construir una estructura SMF o IMF? Este es uno de los errores más comunes en nuestro entorno, en nuestro medio, y esto es por falta de conocimiento. Esto es justamente por muchas veces incluso irresponsabilidad de las personas que se encargan de construir o de diseñar las estructuras. Utilizan este tipo de acero de ferretería, ¿sí? Que lo llamo yo así, que son aceros dulces, que tienen espesores menores a 3 milímetros, ¿sí? Por lo cual, o ¿por qué lo hacen, más bien dicho? Lo hacen justamente pensando en que tienen a la mano el material y el material es más barato. Entonces ustedes pueden ver elementos tubulares, elementos tipos correa. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Juntan dos correas y hacen una columna. Entonces, todas esas prácticas son prácticas no recomendadas por las normas. Ahora, hablemos del diseño. Habíamos hablado que dentro del proceso, pues, vimos en primer lugar los tipos de estructuras como tal, ¿no? Ahora vamos al proceso. El primer eslabón de la cadena es el diseño. Ahora, dentro de las consideraciones del diseño, nosotros tenemos para unas estructuras de CMF tenemos apoyos empotrados, columnas metálicas con espesores mayores a 10 milímetros, armadas con 4 flejes, no plegadas en U. Y para los constructores que están aquí y que conocen de lo que estamos hablando, pues muchas veces utilizan perfiles doblados en U, con espesores mayores a 10 milímetros y pues existen en las esquinas micro fisuramientos, pues obviamente eso hace que se debilite como tal el material. Y pues ya no existe como tal el desempeño adecuado dentro de ese elemento.
Ahora, para columnas compuestas, pues se deben utilizar traves de acero internos, vigas principales debidamente arriostradas para evitar pandeo lateral y pandeo lateral contorsional, que es lo que les había mostrado en unas diapositivas atrás. Vigas secundarias deben ser liberadas al momento en los extremos. No queremos que existan momentos, giros, que existan cargas indeseadas dentro de las vigas principales, excepto en voladizos o a criterio del diseñador. Esto sí es algo netamente diseñador. Eso sí, he puesto con mayúsculas el cálculo de la conexión. Y ojo que esto es importante, calcular la conexión. Se tiene que calcular ya sea a mano o con software especializado, pero se tiene que hacer. Y dentro del cálculo de la conexión se tiene que usar como una metodología base el uso como tal, valga la redundancia, de conexiones precalificadas. ¿Qué son las conexiones precalificadas? Pues las conexiones que la norma estadounidense como tal nos permite hacer en base a los ensayos, a la experimentación que ellos han tenido en laboratorio. Ahora ustedes pueden ver aquí algunas de las fases del diseño. Esto es lo que hacemos los ingenieros estructurales. Valga aclarar también aquí que, bueno, este pequeño webinar pues obviamente está enfocado también en el consumidor final, ¿no? O sea, en las personas que quieren saber cómo se comporta mi estructura metálica, que tienen dudas de cómo se hace. Pues obviamente esto es el proceso de cálculo, estos son los software especializados que nosotros los ingenieros utilizamos para calcular. Como pueden ver ustedes aquí, nos pinta en colores incluso cuáles son las zonas más, sensibles a las cargas que nosotros tenemos, a las cargas con las que diseñamos, en el esquema también de muros, en donde nosotros podemos darle mayor rigidez a las estructuras, cómo se comportan, por ejemplo, las fuerzas dentro de los elementos, también en este caso, cómo se transmiten hacia las conexiones las fuerzas, y podemos ver que aquí se diseñan las conexiones, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra empresa. También tenemos, bueno, aquí siempre la pregunta común es, ya perfecto, usted me dice que hay que hacer una conexión precalificada, ¿cuál nos recomienda? Primero les digo lo que no deben hacer. Lo que no tienen que hacer es unir tanto el alma como los patines directamente a la columna. Por más buena que sea la soldadura, pues evidentemente no tenemos una garantía porque esa no es una conexión que bajo ensayos haya sido o haya tenido un desempeño adecuado. ¿Cuál se suele recomendar? Y es bastante común en nuestro entorno, la que nosotros llamamos la WUF, ¿sí? Que es Welded and Reinforced Flange Welded Web, que prácticamente es la que vemos aquí, ¿no? Tiene una pequeña placa, ¿sí? Que cubre casi en su totalidad el alma, con una soldadura, que es una soldadura tipo filete, prácticamente en todo lo largo de la placa de respaldo. Y también pues en este caso los patines, el patín superior e inferior tiene una CJP, que es una soldadura de penetración completa como tal. Ahora vamos a hablar de la fabricación. Este es el segundo eslabón de la cadena de valor, ¿sí? Dentro de la fabricación pues tenemos varias cosas que tenemos que ver, ¿no? O sea, esto es un proceso largo. Primero que nada, el diseño de los productos, la gestión de la demanda, la planificación. La planificación también conlleva la selección de proveedores, la compra y aprovisionamiento de materiales, dónde voy a comprar, cuál es el mejor, cuál es el más barato. No siempre el más barato es el mejor, ojo. Se necesita muchas veces tener certificados de calidad de importación incluso, o sea, para ver los espesores, la composición química y todo eso, pues tenemos que evaluarlo. Muchas veces nos venden más barato, pero nos venden cualquier cosa. La fabricación como tal, el almacenamiento, cómo se almacena, cómo se distribuye, porque es importante incluso el transporte, porque existen deformaciones de las estructuras por transporte, cuando las estructuras o los elementos son demasiado largos, esbeltos. Y pues esto lleva como digamos, objetivo final que el cliente pues esté satisfecho, ¿no? O sea, la satisfacción del cliente como tal en el proceso de fabricación. Ahora vamos al diseño de productos de elementos estructurales. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos vigas, tipo cercha, columnas. Ustedes pueden ver algo que está muy bien hecho, ¿no? Está bien diseñado, está bien construido como tal. Ahora, vamos ya finalizando esto. Pues tenemos cuáles son las técnicas de soldadura, materiales y equipos. Dentro de esto, pues mencionarles, ¿no? Que la soldadura es, digamos, una de las formas en las cuales se pueden unir los elementos estructurales. Otra forma también es a través de pernos de alta resistencia.
En este caso, la soldadura, pues tiene como principales procesos dentro de nuestro medio a dos, que es el proceso SMAU y el FKO, que son procesos de arco que utilizan electrodos consumibles y fundentes. ¿Sí? Simplemente se lo hace a través de una soldadora, pues obviamente electricidad, y el arco eléctrico lo que hace es calentar, ¿no? En este caso al electrodo, darle la temperatura adecuada para que el material pues se funda y pues se suelde a través de un material fundente. Entonces la principal diferencia de esto es que la soldadura por arco con núcleo fundente FKO es una mejora de la soldadura manual. La FKO que ustedes pueden ver a la derecha, pues utiliza un alambre, ¿no? Cuando son espesores en este caso de planchones, de flejes, de elementos como tal, conformados o armados menores a 3 milímetros, se utiliza un alambre sólido. Este alambre sólido pues permite que las temperaturas sean un poco más bajas y eso hace que también en este caso pues el material no se doble, no se queme, no se rompa, pues obviamente es como quemar una hoja de papel, no se va a romper, se va a dañar. Para materiales que tienen mucho más espesor, pues se utiliza un alambre con un núcleo fundente, que en este caso viene siendo un alambre tubular. Si este alambre tubular, pues obviamente tiene como consideración también espesores mayores de 3 milímetros, como les había dicho, en adelante pueden ser hasta los 25 milímetros o 30 milímetros que comercialmente se usa. Y en cuanto a los electrodos, pues tenemos en el medio dos electrodos que son comunes, el electrodo E7018 y el E6011. El E6011 se utiliza para punteado, es decir, simplemente para la fijación del material o de los elementos en el lugar, y el 7018 es para remate, ¿sí? Porque tiene un valor mayor de resistencia como tal. Es importante también mencionar dentro de todo este proceso el control de calidad, los ensayos no destructivos de acuerdo al tipo de junta, para una junta de penetración total, que se llama CJP, y una de penetración parcial, que es PJP, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver ahí dos técnicas, la una para penetración parcial, que es la de tintas penetrantes, y la otra pues que es para penetración total, como ustedes pueden ver al lado derecho, el ultrasonido. Sí, entonces, bueno, como entregable final, el inspector de calidad que tiene que ser certificado y bajo la firma de responsabilidad también del inspector de calidad, pues tenemos un dossier que es una serie de informes que se adjuntan en una carpeta que según la normativa pues nos indica qué porcentaje de juntas o qué porcentaje de uniones tenemos que nosotros evaluar. Es decir, este proceso de fabricación no es tan sencillo como tal, no es tan aparentemente, o bueno, que aparentemente fuera tan sencillo o que cualquiera lo puede hacer. Tiene detrás una técnica involucrada de profesionales, de investigadores, de técnicos calificados y de técnicos que pues obviamente dedican su vida a esto. Por ende, tiene que hacerse de una manera muy científica, con mucha calidad y pues evidenciando cada paso a través también de dosieres, como lo estoy colocando en esta diapositiva. Y como último punto, pues antes de dar paso también a mi colega Majid, pues tenemos el montaje, ¿no? En el montaje de estructuras, pues utilizamos, como ustedes pueden ver, grúas que van colocando los elementos en su lugar y pues ahí se van fijando los elementos, como les había dicho, tanto con electrodos, se van rematando con alambres y se hacen los ensayos no destructivos para garantizar el desempeño adecuado de la junta, en este caso también de la conexión. Eso es que en cuanto les puedo por el momento pues compartir. Dicho sea de paso, en futuras sesiones empezaremos a hacer capacitaciones como tal a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender cuál es el proceso como tal, ya sea en fabricación, ya sea en montaje, ya sea en diseño, pues empezaremos a abrir una serie de capacitaciones, de cursos en temas de gestión de calidad también, y obviamente también en temas de seguridad y salud ocupacional, que es muy importante en este caso. Valga también la aclaración, aquí le voy a dar paso a mi colega Majid, al doctor Majid Korami, pues él es experto también en diseño de estructuras metálicas y pues él va a hablar un poco acerca de cómo han ido evolucionando las estructuras y también de cuál es un proceso novedoso en las conexiones, que como les había dicho es algo muy sensible dentro de la parte constructiva y de la parte de diseño.
Entonces, pues bueno, yo les agradezco la atención y le doy paso a mi amigo y colega Majid Korami. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches con todos. Es un honor tener tantas personas esta noche. Somos más alrededor de 30 personas presentes en este webinar interesante. Les agradezco por estar aquí esta noche con nosotros. Yo voy a hablar un poco sobre conexiones y también quiero decirles que en nuestra empresa United no solo dedicamos de hacer proyectos, también el tema de investigación y innovación también es importante para nosotros. Yo como docente de más de 15 años de experiencia y también 10 años dictando clases en varias universidades de Ecuador, siempre intentamos a tener proyectos de investigación conectando o involucrando investigación en nuestros proyectos de construcción que estamos haciendo. Esta noche yo voy a hablar sobre un sistema interesante, innovación o novedoso de conexiones. Un sistema de conexión que todos nosotros conocemos, el sistema de conexión momento resistente, como ha explicado el ingeniero Alejandro, el sistema WFW, que en muchas normativas, en muchos países conocemos como una conexión precalificada, que para esta conexión es una conexión directa de viga a columna. Los patines se conectan con soldadura CJP. Normalmente utilizamos una placa de corte con, con agujeros de acceso para obtener una conexión adecuada. Además, en esta conexión es necesario colocar placas de continuidad. Estas placas de continuidad tienen un papel importante en resistencia de estas conexiones cuando tenemos un momento felector por las cargas sísmicas o la carga muerta, la carga viva. En los patines se generan fuerzas en sentido de los patines, y estas placas de continuidad tienen papel de realizar un rigidez y también distribuir mejor estas cargas a otros elementos. Que en nueva forma de conexión que les voy a presentar adelante, vamos a conocer esta conexión y también las fallas que tiene o puede tener este tipo de conexión. Bien, como hemos visto, para poder tener esa conexión, tener una placa de continuidad es importante. A nivel de patín, hay que colocar dentro de la columna una placa o un diafragma horizontal para evitar los pandeos locales que puede tener la columna. Pero en el caso de tener una columna compuesta, lo que es muy común en Ecuador, que normalmente queremos llenar esta sección de columna con hormigón, tener esta placa, esta diafragma horizontal, va a ser bastante complicado o casi imposible. Un método que realmente utilizan en Ecuador, que puede funcionar bien, es utilizar un anillo externo. Para poder colocar el hormigón dentro de la columna, quitamos este placa de continuidad, colocamos un anillo externo y también para rigidizar más esta unión utilizamos unas placas verticales dentro de esta conexión, que no es una conexión precalificada. Muchas normativas no conocen ese sistema y siempre hay duda sobre el comportamiento real o adecuado de esta conexión, que es la única forma que podemos mejorar o rigidizar más esta conexión. Bien, ¿cuál es digamos, el rol de este papel, del rol de esta placa, de este anillo que colocamos? Esta placa tiene finalidad de distribuir las cargas que tienen los patines, por ejemplo, en ese sentido, a otros elementos. Bueno, ahora que no tenemos esta placa de continuidad en el centro, la carga se debe distribuir de otra forma. Esta placa normalmente no colocamos como una placa uniforme, tiene cordones de soldadura y las cargas no se transmiten de forma adecuada
y además se puede tener un pandeo local en sentido externo. Que, bueno, para poder agilizar más, colocamos estas placas diagonales que aquí pueden observar. Que cuando tenemos vigas con dos o tres peraltes diferentes que llegan a la columna. En este caso es imposible colocar el anillo inferior. En la parte superior tal vez, pero en la parte inferior, en este nivel, tal vez ya no podemos colocar el anillo, que en muchos proyectos vamos a tener ese problema. Obviamente tenemos luces, aberturas diferentes en los dos lados de columna, por lo tanto tenemos que utilizar vigas con peraltes diferentes y utilizar este anillo va a ser imposible y en muchos proyectos realmente no van a colocar esta placa de continuidad tan importante. Bien, ahora vamos a conocer un sistema de conexión bastante interesante que utilizan bastante en Japón, en la normativa japonesa es reconocida. En mi país también, en Persia también utilizamos bastante este tipo de conexión. Irán es quinto país a nivel mundial que tiene riesgo sísmico. Entonces, allá las normativas son bastante estrictas y reconocen este sistema. Para entender ese sistema, comparamos con el sistema anterior. Pero en el sistema de conexión anterior, ah, las vigas llegan a la columna y la placa de continuidad está a nivel de patín dentro de la columna. Es decir, la columna va a ser un elemento uniforme. Pero en esta conexión, que tal vez para muchos de nosotros es nuevo, la columna se corta en este nivel. Se debe cortar la columna. Se coloca dos placas de continuidad, que estas placas también están saliendo de la columna y la viga directamente se conecta a esta placa. Es decir, la fuerza de patín superior e inferior ya no se transmite a las almas o las patines de la columna. Directamente se conecta o se transmite a estas placas. Estas placas son bastante gruesas, normalmente 5 milímetros más grueso que el patín y el comportamiento va a ser bastante adecuado. Es decir, cuando tenemos el momento, fíjense, si tenemos un momento colector, si tenemos tensión en patín superior y compresión en patín inferior, esta fuerza ahora ya no se transmite a los patines o alma de la columna. Directamente se transmite a ah, un diafragma horizontal, y se puede transmitir directamente a otra viga que está en otra dirección. Obviamente, para conectar la columna superior, inferior y también este nodo central, se debe realizar soldadura CJP con bastante precisión. Bien, aquí también en esta imagen pueden ver la comparación del comportamiento de estas dos conexiones. En este caso, la fuerza del patín se transmite a esta placa. Puede ocurrir un pandeo local, por lo tanto es necesario tener placa de energía de continuidad dentro de la columna, que en muchos proyectos, especialmente en Ecuador, que normalmente utilizamos las columnas tipo caja cerrada, que va a ser un poco complicado, necesita mucha experiencia para saber cómo colocar estas placas dentro de la columna, normalmente lo quitan. Pero en este método no, fácilmente la columna termina en este nivel, tenemos este elemento central, que es un elemento prefabricado, se conecta a la columna, incluso podemos tener un agujero para poder pasar el hormigón y continuar tener la columna superior. Ven aquí en esta imagen, pueden ver algunos elementos prefabricados. El diseño no es bastante complicado. Nosotros como primera empresa ecuatoriana estamos implementando este sistema en industria de construcción en Ecuador, y el objetivo es tener una línea de fabricación de estas conexiones y también certificar las estructuras y las conexiones de los proyectos que van a utilizar ese sistema. Nosotros garantizamos la seguridad
de esas estructuras. Más adelante, con un artículo científico, les voy a explicar más sobre las ventajas de ese sistema de conexión. Bueno, el objetivo es esto, tener una línea de fabricación que nos permite tener una inspección bastante adecuada, elementos con una alta de calidad, y proponer esto a los clientes, a otras empresas o fábricas de estructuras metálicas que en general nos ayudan a tener una calidad mejor en sistema constructivo de estructuras metálicas del país. Estaba hablando sobre este artículo. En el año 1995 ocurrió un sismo bastante fuerte que actualmente en muchas normativas consideramos este, este sismo, COBE. Eh, Hicieron una evaluación de 988 edificios realizados con esta conexión. Algo interesante que encontraron, 30% de este casi 1000 estructuras que tenían ese sistema de conexión, 30% de estas estructuras no tenían ningún daño, 30% daños menores, 30% un daño elevado y solo 10% de esas estructuras o estos edificios tenían problemas tal vez por calidad de soldadura. Es decir, 90% de estructuras realizadas con ese sistema no tuvieron ningún problema por falla por conexión. Y aquí podemos ver en esta imagen el comportamiento interesante de esta conexión. Pueden observar una columna cuadrada con dos vigas con peraltes diferentes, las placas de continuidad que están saliendo de las columnas debido a un movimiento o una carga bastante fuerte, que pueden ver que tal vez tuvimos un momento en ese sentido, un momento en ese sentido. La falla o el pendul local no ocurrió en el nodo donde tenemos mayor momento, ocurrió afuera de esta zona. Eso está mostrando la ventaja y el comportamiento adecuado de este sistema. Ojalá algún día conocemos este sistema o obligamos a todos diseñadores a colocar ese sistema de conexión en sus diseños. Ah, y finalmente, para terminar mi presentación, les invito a seguirnos en redes sociales y termino mi presentación con esta frase, que la fabricación y montaje de estructuras metálicas es una disciplina que necesita ciencia, necesita precisión y amplia experiencia y fundamentalmente responsabilidad. Y muchas gracias por su atención. Sin nada más que decir, nos despedimos, les agradecemos mucho su participación en esta noche y hasta luego. Nos estaremos contactando en otra ocasión o también cuando tengamos otro tipo de webinar. Eso nada más. Muchas gracias.